Muy buenos días. Queremos agradecer en el día de hoy la participación en el programa Un Cafecito con Yaso. Este es un webinar virtual que organizamos todos los meses con la idea de compartir conocimientos con todos los asistentes y público en general. El tema de hoy del Cafecito con Yaso, para aquellos que no tienen la tacita, con mucho gusto, acá en la oficina tenemos un par de tacitas de Yaso. El tema de hoy es delitos financieros en Panamá y tenemos como expositor invitado de lujo al licenciado William Parodi. William, muchas gracias por estar con nosotros. El licenciado William Parodi es actualmente socio de la firma de abogados Parodi y Asociados. Fue fiscal de delitos financieros, fiscal superior de delitos relacionados con droga, fiscal de delincuencia organizada, fiscal superior civil y fiscal anticorrupción del Ministerio Público de Panamá. Queremos hablar también un poco acerca de nuestra empresa. Yaso es una firma consultora que lleva a cabo auditorías especializadas en materia de gobierno corporativo, evaluaciones de riesgo, auditoría informática, entre otros. Contamos con más de 22 años, más de 500 empresas que hemos asesorado tanto a nivel local como internacional y hemos entrenado a más de 10.000 profesionales en el mundo, además de talleres especializados que damos tanto a juntas directivas como personal técnico y administrativo, ¿no? Nuestra empresa se encuentra registrada en la Dirección General de Comercio Electrónico del Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá para llevar a cabo auditorías y evaluaciones técnicas en materia de almacenamiento tecnológico de documentos y lo cual nos avalan como auditores autorizados para aquellas empresas que llevan a cabo el almacenamiento tecnológico de documentos y prestación de servicio de almacenamiento tecnológico. Entre otros próximos eventos que vamos a llevar a cabo, porque parte de nuestros servicios es que ustedes puedan ingresar a nuestro sitio web y se mantengan actualizados a través de las redes sociales. Y con mucho gusto también son bienvenidos a nuestras oficinas a conocernos. Tenemos para este mes, el día 24 de septiembre, el taller de elaboración de análisis de impacto de negocio y continuidad de negocios. Este taller va a ser en formato virtual, en horario de 8 a 12 y tiene un costo de $175 más el 7%. Además de ello, para el mes siguiente vamos a tener el taller de técnicas en entrevistas para investigaciones forenses. Este taller lo hemos brindado ya anteriormente a un montón de grupos, incluyendo al Canal de Panamá, al Tribunal Electoral y un montón de empresas que han tomado este tipo de entrevistas que no solamente están focalizados a las áreas de cumplimiento, sino también a las áreas de ética, recursos humanos, abogados litigantes y público en general. Entonces, este sí es presencial, este taller. Otros eventos que vamos a tener para los siguientes meses, por ejemplo, en noviembre, el 20 de noviembre, tenemos el taller de diagnóstico de gobierno corporativo para aquellas juntas directivas que quieren fortalecer su función y aquellos oficiales de gobierno. El taller de análisis de riesgo de terceros, eso es el 3 de diciembre. Va a haber mucho material importante, sobre todo porque nosotros hoy en día trabajamos mucho con proveedores de servicios y bueno, otros eventos que vamos a tener para el próximo año. Entonces, y con ello nosotros le damos la, la apertura al evento de hoy, delitos financieros. Hoy en día nos encontramos ante una serie de situaciones relacionadas con delitos que cada vez se van sofisticando, cada vez muchas personas
que utilizan las plataformas tecnológicas o dineros virtuales o transacciones que se llevan a cabo hoy en día en línea, están sujetos también a que se cometan delitos financieros cuando utilizan los sistemas financieros. Entonces, William, el micrófono es todo tuyo para que nos brindes toda esa información importante que nos pueda nutrir al público. Saludos, gracias. Muy buenos días a todos y gracias, Lilia, por esta invitación al Cafecito con Yaso. La verdad que me enorgullece participar y compartir mi experiencia principalmente y algunos temas relacionados con el tema de los delitos financieros. Y es que los delitos financieros, si bien ya yo le diría que es de reciente data porque tienen apenas como tipos penales apenas 20 años, 22 años aproximadamente, y cada vez ha quedado más en boga o en boca de muchos de nosotros por lo que ya llamó el presidente anteriormente y que tiene una de las políticas de este gobierno, que es la bancarización o aumentar la bancarización del pueblo panameño o de los ciudadanos panameños. Eso va a dar lugar a que en efecto en algún momento tengamos más personas con acceso a los sistemas financieros, situación que a mí me parece correcto y porque va a facilitar las transacciones comerciales, va a evitar la existencia de flujos de mucha moneda física en manos de los usuarios, que puede, ya que la moneda física en manos de los usuarios, además de ser ya algo incómodo, también resulta de que pueden ser atracados, pueden a través de delitos violentos como el caso del robo. Sin embargo, la bancarización va a conllevar con ello que también se pueda incrementar el tema de los delitos financieros. Más adelante vamos a hablar de cada uno de los tipos penales sobre los delitos financieros, pero por eso es que es importante este tipo de charlas o de campañas o de capacitación, no solamente a las personas técnicas o que algo tienen de conocimiento, sino mantener estas continuas cápsulas que los bancos están ofreciendo a sus clientes, indicando cómo se están dando las nuevas tipologías de fraude, porque es cierto que si bancarizamos o ampliamos la bancarización, muchas personas que van a entrar al sistema, muchas personas que no tienen conocimiento de los medios tecnológicos porque no es parte de su entorno o porque por la edad que tienen no han tenido la facilidad a manejos de temas tecnológicos, temas tan sencillos como lo que es los correos electrónicos, como son el usuario, lo que es un token, lo que es una contraseña, que para muchos podría ser algo sencillo, para otras personas es bastante complicado, y los delincuentes de este tipo tienden a tratar de buscar estas víctimas y a través de lo que ya se conoce como el phishing, captar información, entrar a su plataforma y de esta manera lograr entrar a sus bancas en línea y por lo tanto transferir dinero de maneras ilegales a otras cuentas bancarias. A veces la persona, como no entra frecuentemente a su banca en línea, no se da cuenta de esta situación y entonces los dineros son transferidos rápidamente a otras cuentas y de cuentas a otras cuentas y bueno, a veces resulta imposible. Además de que, en efecto, muchos de estos delitos no necesariamente se cometen desde Panamá, sino desde el extranjero, lo que también incrementa el riesgo con respecto tanto a la parte investigativa o al tema de la recuperación de los bienes. Antes también yo quisiera hablar, no sé si un poco de lo que protegen los delitos financieros. Esto yo quisiera hacer de una manera de conversatorio porque los delitos financieros muchas veces la gente piensa que son temas relacionados con todo el tema financiero de una empresa. Pues no. El tema de los delitos financieros que está dentro de los delitos contra el orden económico basan solamente en la protección de tres sectores importantes, que son el sector de la banca, el sector de los seguros
y el sector del mercado de valores. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque asimismo, como protege al intermediario, ¿no? Igualmente debe proteger de manera indirecta, protege al usuario del sistema. Financiero de... ¿Sí? Ah, pensé que me estaban preguntando algo. Entonces, también protege al usuario del sistema. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque a veces quién es víctima es una de las palabras que nos hacemos mucho los que estamos o hemos participado, ya sea en la parte investigativa como en la parte ahora profesional, ya sea en la parte de defensa o abogado querellante en un momento determinado. Pasamos a la próxima diapositiva. Entonces, veamos, ¿quién es la persona afectada de la institución financiera o el ahorrista? Una pregunta que yo le hacía a muchos de mis alumnos cuando dábamos la materia de contratos bancarios era si el dinero que estaba en la cuenta bancaria, ¿de quién era? ¿De quién era ese dinero que estaba ahí? Entonces, ellos me contestaban, yo también así lo pensaba o lo pienso igualmente porque así lo siento, pero desde el punto de vista jurídico no es así. Y es que el dinero no es de la persona, no es tuyo. Tú tienes una operación de crédito contra el banco, pues sí, pero el dinero que está ahí en tu cuenta bancaria es del banco. Por eso es que el banco puede usar ese dinero y puede invertirlo y puede utilizarlo a través de los préstamos que ellos materializan a las terceras personas. Pero ese dinero que está ahí no es tuyo. Tú sí tienes una operación de crédito que puede ser a la vista, como los ahorros tradicionales o las cuentas de ahorros sencillas, o a plazo, como los plazos fijos, o a través de otro mecanismo. Pero en fin, el dinero que usted tiene en su cuenta bancaria, en realidad no es suyo, es una operación de crédito. Ahora entonces, si le hace un fraude a un banco, o se toman el dinero de la cuenta bancaria que tú tienes ahí, ¿a quién le están robando? ¿Le roban al banco? ¿O le hurtan o se apropian de dinero del banco o se apropian de dinero del ahorrista? A mi criterio, del banco. Pero el ahorrista igualmente es víctima de manera indirecta, ya que si el desfalco es muy grande hacia el banco, se roban todo, se toman todo el dinero de los ahorristas que está en el banco, entonces el banco quedaría en insolvencia y al quedar en insolvencia entonces todos los ahorristas quedarían en una situación complicada porque les sería imposible poder recuperar sus dineros, que en realidad es más bien una operación de crédito. Sin embargo, y esto lo digo porque a veces, hace tiempo, no sé si todavía hoy sucede, pero recuerdo que cuando estábamos en los inicios de la aplicación de los delitos financieros y alguien por alguna razón se apropiaba de dinero de los ahorristas en sus cuentas bancarias, el banco decía, bueno, hay que esperar que acabe el proceso y mientras tanto esta persona quedaba sin sus dineros, estaba totalmente afectada, estaba básicamente quebrada porque le tomaron todos los dineros que tenía y el banco decía, vamos a tener que esperar que la investigación termine para ver si podemos recuperar los dineros porque, bueno, lo siento, te robaron. Y por eso es que es muy importante tomar en cuenta de que en realidad la víctima inicial no es el usuario, sino el banco. Entrando ya entonces en materia de los delitos financieros, y vamos a hablar sobre el primer artículo que es el tipo básico de delito financiero. Yo hablaba de que los delitos financieros son un traje a la medida de la plaza panameña. Cuando usted busca delitos financieros en otros países, no necesariamente va a encontrar los mismos tipos penales que va a encontrar en Panamá. ¿Y por qué un traje a la medida a la plaza financiera a Panamá? Porque a finales de los años 90, a inicio de los años 2000, se dieron situaciones o procesos muy interesantes que defraudaron al sistema financiero, ¿no? Y que los tipos penales tradicionales como la falsedad, la estafa, el hurto, la apropiación indebida, fueron muy deficientes para poder ser utilizados, ya que el perjuicio que se estaba causando era muy grande y los delitos estaban hechos para situaciones un poco más sencillas.
Por ejemplo, estamos hablando de defraudación a millones de dólares o de insolvencias bancarias o de bancos que quedaron en insolvencia, y las penas a imponer eran apenas de 1 a 3 años, con los correspondientes reemplazos de pena o disminuciones de penas que podían mantener estas investigaciones. Por lo tanto, podría ser hasta rentable para el delincuente cometer estos hechos punibles. Frente a esos, entonces, se crearon los tipos penales que vamos a ver más adelante, donde muchas personas que ya tendrían más de 20 años en ejercicio o tengan más de 30 o 35 o quizás 40 años van a recordar estos sonados casos que fueron de a finales de los 90 e inicios de los años 2000. Y cada uno de los tipos penales que fueron presentados ahí hacían referencia principalmente a esas situaciones que se dieron en ese momento. El artículo 243 del Código Penal establece el tipo básico de delitos financieros y establece lo siguiente: quien en beneficio propio de un tercero se apodere, que apoderarse es el verbo clásico del delito de hurto, ocasione la transferencia ilícita o haga uso indebido de dinero, valores u otros recursos financieros de una entidad bancaria, empresa financiera u otro que capte e intermedie recursos financieros del público. No vamos a hacer tanto detalle de este artículo porque yo la verdad que quisiera interactuar con ustedes ahora en las preguntas y respuestas, porque esa es la idea principal de esta conversación, de esta charla en el Cafecito con Lazo, ¿no? Pero quisiera detallar aquí que no es cualquier fraude el que le hagan al banco. Tiene que ser un fraude relacionado con recursos financieros de la entidad bancaria o de la empresa financiera o la que intermedie dinero del público. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que son los dineros de los ahorristas. De tal manera de que si por alguna razón un proveedor le causa un fraude a un banco, ya sea en la venta de equipo de oficina, ya sea en la venta de silla o demás, o de computadoras, eso no entraría necesariamente como un delito financiero, sino a través de los delitos tradicionales de estafa, hurto y demás. Igualmente, si a un banco le roban a través de violencia, ¿no? Rompen, se extraen su dinero, no estamos hablando a este momento de un delito financiero, sino estamos más bien hablando de un delito tradicional. Los delitos financieros solamente están enfocados a los recursos financieros del banco, y los recursos financieros del banco son los que obtiene a través de los ahorristas, ¿no? Uno de los casos icónicos con respecto a los delitos financieros es el otorgamiento ilegal de créditos por encima de las regulaciones bancarias. Este fue el famoso caso Banaico. Allá por el año 90, ¿no? A finales de los 90, en el caso Banaico, muchos de los directivos o personas relacionadas al banco obtuvieron préstamos cuantiosos sin las debidas garantías. Yo le decía también, a manera de comentario, que hay regulaciones bancarias que limitan el otorgamiento de crédito de carácter administrativo, pero no había esa situación dentro del tema estrictamente penal. Esto causó que personas que no tenían créditos pudieran obtener créditos elevadísimos que al final nunca pagaron, ¿no? Y esa era la intención, solamente la obtención del crédito, la obtención del préstamo para nunca pagarlo, ya que usted sabe que en Panamá no hay cárcel por deuda. Por lo tanto, deberle al banco, si te prestaron 1 millón o 2 millones de dólares y tú no diste ninguna garantía, lo único que iba a causar es tener un mal crédito, pero en efecto ya tenías el dinero de tu lado. Sin embargo, en ese momento, no sé, en el momento en que nos vimos el caso, nos tuvimos el caso Banaico, que era un banco del año 90, no había esta norma y por lo tanto fue de difícil adecuación los delitos tradicionales para poder adecuar la conducta hecha por los directivos de este banco en ese momento. Es por eso entonces que este delito del artículo 247 viene directamente relacionado con ese caso, el llamado caso Banaico, ya que este caso, esta situación de estos préstamos
mal dados o estos préstamos que no tenían garantía trajo como consecuencia la insolvencia de este banco y por lo tanto lo perjudicaron a todos los cuentavientes, tanto nacionales como extranjeros. No recuerdo exactamente si en efecto se logró pagar toda la cantidad, entiendo que no, así que fue parte de lo que pudieron recuperar los ahorristas al momento de la liquidación de este banco. Pasemos al otro tipo penal. Otro caso muy conocido en Panamá fue el famoso caso Adelac. Adelac era, y bueno, los que tienen un poco más de edad, el grupo Triángulo, ¿no? Era una empresa muy conocida en Panamá. Era un grupo tanto automotriz como de herramientas y de repuestos que existía en Panamá, que fue en crecimiento. Como ustedes saben, las maneras de financiarse, o como pueden saber, las maneras de que se puede financiar una empresa es a través del préstamo tradicional, a través de bancos, o también se puede financiar a través de la emisión de bonos. Pues, lo que hizo este grupo fue que falsificó sus estados financieros o presentó información falsa en sus estados financieros y presentó tanto a los bancos la obtención de créditos importantes y también en el mercado presentó una serie de bonos que a rendimientos interesantes, y teniendo en cuenta que los estados financieros de estas empresas arrojaban que era una empresa sólida y en pleno crecimiento, tanto los bancos creyeron en este grupo y tanto los bonohabientes también creyeron en este grupo y por lo tanto compraron estos bonos en su momento. Dio lugar que en efecto estalló la situación que tenía este grupo, y el grupo en realidad estaba en una situación muy delicada en cuanto a sus ingresos y en cuanto a su situación financiera, lo que trajo como consecuencia entonces que no pudo hacerle frente ni al pago de los créditos que tenían con los bancos, ni al pago a los bonohabientes dentro del mercado de valores. Así que atacó y golpeó directamente a dos partes esenciales del sistema financiero, tanto el sistema bancario como el sistema de mercado de valores. Por eso es que tenemos dentro de nuestro código estos tipos penales en el artículo 244, 245 y 246 del Código Penal. Estrellamar y Providence Corporation, esto era un delito de captación ilegal de fondos de manera masiva y habitual. ¿Qué es la captación ilegal de fondos de manera masiva y habitual? No sé si de repente este fue un caso que sí me tocó llevar a mí en un momento determinado de mi experiencia como fiscal, que es el famoso caso Murcia, el famoso caso DMG. No sé si aquí los que están conectados lo recuerdan, pero bueno, no. Este era otro caso, Estrella Mar y Providence, en la cual también que estaban captando dinero del público de manera masiva y habitual sin tener las licencias correspondientes. Cabe indicar que en Panamá, para captar de manera masiva y habitual dinero del público, se requiere licencias. Este es el caso de la banca, que en efecto los bancos tienen su licencia para ello. El mercado de valores, a través de la Casa de Valores, que tiene su licencia, es un ente regulado. Y también el tema de los seguros, que igualmente captan dinero del público de manera masiva y habitual y están regulados, ¿no? También en el tema de captación ilegal de fondos de manera masiva y habitual, que vemos hace poco, que se han dado algunos casos, en este caso piramidal, las pirámides, donde un grupo de personas tiende a decirle a otra, entrégame dinero en tanto dinero y te voy a dar estos rendimientos en una semana, en 2 semanas o en 3 semanas, y tú sigues llevando personas que entreguen dinero para entonces tú vayas subiendo dentro de la pirámide, y cuando llegas arriba entonces vas a tener unos rendimientos interesantes, que en realidad son pagados por las personas que acaban de entrar a la pirámide. Y así se va, hasta que esto no funciona, y entonces toda la pirámide se cae y entonces todas las personas quedan afectadas. Para evitar eso, esto es un delito y por lo tanto tiene una gran afectación, sinceramente, porque a veces afecta a cientos y cientos de personas que por los altos rendimientos que te ofrecen las personas que se dedican a captar de manera ilegal este tema piramidal, a veces me ha tocado ver temas que gente que ha hipotecado sus casas, gente que ya habían pagado sus casas y la vuelven a la hipoteca, gente que han pedido préstamos, gente que venden todo lo que tienen o le piden a los demás, porque las tasas de rendimiento apenas oscilaban hasta
hasta el 50, al 30 y hasta a veces hasta el 100%. El artículo que establece esto es el artículo 248 del Código Penal. Este artículo fue reutilizado en el caso Murcia, aquí en Panamá, o DPG, logrando de alguna manera recuperar algunos dineros que se tenían todavía en las cuentas de este grupo, que no solamente operaba en Panamá, sino que también operó en Colombia, y que en Colombia sí fue, el daño fue aún mayor. En Panamá, si bien no estaba empezando, y también causó un daño, a mi criterio, bastante importante en muchas personas que creyeron en este sistema. En Colombia, las protestas en las calles fueron grandes por la cantidad de personas que llegó a lograr tener este sistema de captación masiva habitual de dinero, este delito de captación masiva y habitual de dinero, trayendo grandes perjuicios a muchas personas que apostaron por esta obtención de dinero con altos rendimientos en corto tiempo. El famoso caso Banco Disa, es un banco que también dio mucho que hablar en los años 90 y inicio del año 2000. Y también entonces se creó otro tipo penal, que era el artículo penal del artículo 250 del Código Penal. Y esto es porque los directivos de este banco, en principio, cuando llegaba el regulador, estaban ocultando información para que el regulador, en este caso la Superintendencia de Bancos de ese momento, no pudiera obtener información clara de la situación real del banco. Y lo que hacían era que ocultaban información. Esta situación dio lugar posteriormente a una insolvencia de este banco que quedó en iliquidez, y por lo tanto quedaron perjudicados todos los cuentavientes, o la mayoría de los cuentavientes de este banco, ¿no? En ese momento también hubo protesta, recuerdo yo, de los cuentavientes en las calles, pero al final el tema del dinero se diluye, se funde, y si efectivamente después de la liquidación del banco no hay el dinero, lo único que queda es repartir lo poco que queda, y perjudicando entonces a todo el grupo ahorrista. También hay otro tipo penal, que es el artículo del 252 del Código Penal, que tiene que más bien un delito culposo. A los que no saben qué es un tema del delito culposo, es una persona que lo ha hecho sin intención. Teniendo en cuenta lo que había comentado del Banco Disa, se llamó la atención al momento que estamos tipificando los tipos penales estos de delitos financieros. Decir, oye, pero ¿qué hizo el regulador? ¿Por qué el regulador no fue más eficiente? ¿Por qué el regulador no fue más efectivo en exigirle a estos bancos, ¿no?, que diera la información? Así que hubo de alguna manera una situación donde se le dijo, bueno, tú, regulador, tienes que ser eficiente, y te voy a poner un tipo penal en la cual te voy a exigir que aun cuando no seas de manera dolosa o de manera intencional hayas participado en el fraude o en la que hizo el banco, te voy a exigir que seas más riguroso en cuanto a tu labor de supervisión con respecto a los bancos, ya que frente a eso hay mucha gente que quedaron perjudicadas producto de tu ineficiencia como regulador. Así que también se creó este artículo 252 del Código Penal. Ok, vamos a ir un poquito más rápido ahora mismo porque no quiero que se me vaya la hora y no entremos en las preguntas y respuestas. Hay otros delitos que ya no son dentro del ámbito bancario, sino que son dentro del ámbito bursátil, que es la utilización de información privilegiada, o lo que es conocido como insider trading. Y este es un delito que, si bien en Panamá no ha habido mucha investigación de estos tipos penales, más bien yo lo utilizo como un tema preventivo, donde las personas sepan que, dada la existencia de este tipo penal, ¿no?, o los empresarios, dada la existencia de tipo penal, se van a cuidar con respecto a la información que mantienen. ¿Cuándo aparece este tipo penal? Y un ejemplo, el tema para yo presentarlo en un ejemplo, básicamente a través de un ejemplo, es, imagínense una empresa que está enlistada en bolsa, o una empresa que
de alguna manera vaya a venderse, y regularmente lo que conocen de la posible compra de esta o el ofrecimiento de compra de esta empresa son los directivos. Y este directivo, por el conocimiento prematuro de esta información de un interesado en comprar la empresa y sabiendo que la acción está lineal, o sea, es una acción, por ejemplo, que vale $9, y él sabe que en atención a la oferta que está presentando el comprador va a subir a $20, por ejemplo, entonces él se aprovecha de esa información que él tiene y va al mercado y comienza a comprar la acción en $9. Pero él ya sabe que esa acción va a subir posteriormente a $20. Así que bueno, alguien que de repente la tiene en 9 y se la compran en 10 y ve que esa acción no fluctúa mucho, entonces se la vende. Y después, cuando estalla la noticia, entonces el comprador obtiene, con esa información, logra vender entonces al precio, con el profit adecuado, con la ventaja de que ahora ya él sabía que esto iba a subir a $20 o $25 inclusive. Hubo en Panamá algunas situaciones sobre este tema de ventas importantes que se hicieron en el pasado, que no recuerdo, no llegaron necesariamente a ser investigadas en la fase penal, pero lo que se comentaba era que en algunas compras de empresas importantes panameñas que estaban enlistadas en bolsa, hubo información privilegiada de ciertos directivos o dueños que administraban estas empresas que de alguna manera se fueron al mercado, compraron acciones a personas que en realidad tenían esas acciones de hace mucho tiempo a un precio bastante del mercado, para luego entonces aprovecharse de su venta posteriormente cuando la empresa fue opada o fue comprada. La manipulación de mercado, que es otro tema también dentro del mercado de valores, es cuando una persona dentro del mercado comienza a comprar y vender ella misma con la intención de hacer ver a las personas de que la acción está en franco movimiento y que por lo tanto está subiendo de valor. Y entonces engañas al mercado, donde en realidad es la misma persona a través de otras personas que compran y venden, subiéndole un poco el valor a la acción, haciendo ver al mercado que la acción está en franco crecimiento o está en desarrollo de crecimiento, ¿no? Este tipo penal, que recuerde yo aquí en Panamá, no se ha visto, pero son los tipos penal básicos que se utilizan dentro del tema del mercado de valores y que fueron incluidos dentro del Código Penal. Más bien era para que ya en el tema de nuestro mercado de valores, los inversionistas, las personas sepan que si de darse un movimiento importante dentro de los mercados, hay tipos penales que puedan protegernos. Yo incorporé a solicitud en su momento de Lilia, el tema del blanqueo de capitales, porque el blanqueo de capitales, si bien no está dentro de los delitos financieros tipificados, es conocido como un delito financiero. Y si bien no protege directamente al sistema financiero, digo no directamente porque sí, en caso de que una de estas entidades financieras estén involucradas en un blanqueo de capitales, el daño reputacional que pudiese tener sí los perjudicaría. Yo hice alusión porque para hablar del blanqueo de capitales en Panamá se requieren muchas sesiones para hablar de temas relacionados con el delito precedente y con el tipo penal y muchas casuísticas con respecto al tema de blanqueo de capitales, ¿no? Yo me voy a centrar solamente a hablar en una situación que tiene el blanqueo de capitales, que establece un tema que en derecho nosotros llamamos como dolo eventual, porque habla de previendo razonablemente. Y es que antes se hablaba de que a sabiendas, y hablándole solamente de lo que dice el enunciado de este tipo penal, dice, quien personalmente o por interpuesta persona reciba, deposite, negocie, transfiera, convierta dinero y títulos, valores u otros recursos financieros previendo que procedan de actividades relacionadas con el soborno internacional y una serie de tipos penales. O sea, ¿qué quiere decir? Que no es necesariamente que tú sepas. Y yo hago los ejemplos, y lo hacía los ejemplos a mi estudiante cuando estaba de fiscal, a veces en el tema
de droga es un poco más fácil porque se maneja bastante efectivo. Y si alguien te llega con un maletín lleno de dinero, donde es evidente que estos fajos de dinero no vienen del banco, sino que están sucios, están rotos o están en mal estado, y que la persona ha sido investigada por delitos relacionados con drogas en el pasado, o que por alguna razón prefiere manejarse a través de efectivo, ¿no? Aun cuando tú no tengas conocimiento exacto de dónde viene ese dinero, hay muchos elementos que te pueden prevenir a decir, ¿sabes qué? Yo no hago transacción con esta persona. Lo que te está diciendo este tipo penal es que tú tienes que hacer, y todos tenemos que hacer independientemente de la situación, una debida diligencia. En principio, las debidas diligencias están enfocadas a los sujetos regulados, ya sea en el caso de los abogados, a los abogados por el tema de su cliente y su condición de agente residente con respecto a sus clientes, en los bancos con respecto a sus clientes, el seguro con respecto a sus clientes, y también en las casas de valores con respecto a sus clientes, y las cooperativas de ahorro y crédito y demás. Pero a mi criterio, ya el tema de la debida diligencia trascendió, ¿no? Y no solamente le toca a los sujetos regulados, sino le toca a todos los ciudadanos poder hacer una especie de debida diligencia y saber con quién se está contratando en un momento determinado. Ya que si no hace esta debida diligencia en un momento determinado, puede caer de que obtenga o reciba dinero proveniente de actividades ilícitas que no necesariamente tienen que ver relacionadas con droga, o no necesariamente tienen que ver con delitos que nosotros podríamos llamar delitos fuertes, en la cual no todo el mundo, solamente la delincuencia del crimen organizado se mete, sino otro tipo de delitos que no necesariamente que son del crimen organizado, frente a personas que aparentan ser unas personas de bien o unas personas que no necesariamente parecieran ser delincuentes, pero que te podrías quedar sujeto a una investigación. Y en Fiscalía, bajo la base de este tema de previendo razonablemente, podría probar de que tú no tomaste las medidas, precauciones necesarias, teniendo en cuenta que estabas vendiendo una propiedad, una casa o alguna propiedad que tengas, a una persona que está utilizando dinero procedentes de una de las actividades delictivas. Pasemos un momento para que ver solamente rápidamente. Pasamos a la otra, por favor. Mira, las actividades delictivas aquí hay 18, pero pasemos a la otra diapositiva. Hay 35 tipos penales que son delitos precedentes de blanqueo de capitales. O sea, usted no puede recibir dinero de personas que de alguna manera, imagínate, hay hasta falsificación de documentos en general, y eso es algo que tú nunca vas a saber si esa persona de alguna manera falsificó o no falsificó esos documentos, pero por lo menos tienes que hacer una especie de debida diligencia y una especie de información de con quién estás tratando, o pedirle a ese cliente o que te está comprando información, que te está comprando alguna propiedad, que te justifique de dónde puede ser y de dónde vienen esos dineros. Y bueno, he ido un poquito rápido. Este tema de los delitos financieros es mucho más amplio, es mucho más extenso en realidad, pero claro, teníamos una hora y yo prefiero entrar a los comentarios y a las preguntas por parte de ustedes, ya que yo creo que así va a ser mucho más fácil nutrir la mañana. Y la verdad que nuevamente gracias, Lilia, por permitirme estar con con los participantes el día de hoy, y a ti, ¿no? Y gracias pues por esta oportunidad. Bueno, gracias, William. Tenemos más de 55 participantes. Pueden llevar a cabo sus preguntas o levantar la mano con mucho gusto para habilitar el micrófono y hacer de esto un conversatorio. Yo sí tengo una pregunta, William. Primera pregunta. Una empresa fintech, que bueno, ya sabemos que en Panamá hay empresas fintech.
y en el mundo también hay empresas fintech. Eh, Resulta que tiene su equipo de trabajo, pero como aún no tenemos una regulación propia en materia de fintech, ¿cómo pudiera protegerse esta empresa? Porque ya existe en Panamá para protegerse. O sea, ¿qué puede hacer? O sea, él ya está operando, son diferentes empresas que ya están operando, pero ¿qué puede hacer para protegerse? Porque tiene un grupo de colaboradores que están ofreciendo este servicio y obviamente hay transacciones financieras que pueden multiplicarse y si se da algún tipo de estafa o delito, ¿qué puede hacer para protegerse? Mira, en principio, si no está regulado, porque ahí sí comenzaste, definitivamente tiene poca protección y a mi criterio no necesariamente lo protege los delitos financieros, ¿no? Porque los delitos financieros son básicamente proteger al sistema financiero de las empresas que están reguladas, en este caso banca, valores y seguros, porque ellos tienen su ente regulado. En principio, yo creo que hay que buscar una legislación en ese sentido, en primera instancia. Y segundo, el hecho de la debida diligencia, el hecho de obtener información de las personas que participan dentro de su negocio, aunque ellos todavía no estén regulados, no se les exija eso en un momento determinado. No sé si tienen alguna pregunta. Mira, hay otro tema que guarda relación más bien con el tipo básico de delitos financieros, que son los fraudes que se están dando actualmente. Existen muchas plataformas y más de tema de criptomoneda y eso cada vez se está auspiciando más y muchas personas ya antes para poder, por ejemplo, comprar acciones o comprar bonos de otros países o meterte a la bolsa de Estados Unidos, por ejemplo, eh, al, era complicado, ¿no? Búscate una persona, un agente que te ayude a ver y contrata y esto y lo otro. Ahora fácilmente hay plataformas en las que tú te inscribes y le transfieres dinero y tú mismo compras directamente valores ahí. Pero ¿qué pasa? Estas plataformas a las cuales tú ni siquiera ves a las personas, ni siquiera conoces a las personas, usan contraseñas, usan usuarios, y lo que puede ocurrir es que las personas no tengan las seguridades adecuadas dentro de su propia, por falta de instrucción, y se están dando muchos fraudes donde logran personas que ni siquiera están en este país, están en otras jurisdicciones, acceder a tus contraseñas, acceder a estas plataformas y de alguna manera vender los productos que tú tienes ahí, por el caso del tema de criptomonedas, en lo que hay plataformas, por ejemplo, donde Binance, en la cual logran de alguna manera acceder a tus contraseñas, entran a tu Binance, venden tus productos y además de eso logran entrar a tu banca en línea, ¿no? Porque también tienen toda tu información, entran a tu banca en línea y pagan con tu dinero, ¿no? Las transacciones que ellos están haciendo allá o la recepción de dinero para después transferirlo a sus propias cuentas. Eso es algo que... William, hay una pregunta de Omar Estanciola. Omar, eres libre de hacer la pregunta a través de... Habilita tu micrófono. Mira, él hace una pregunta, dice, consulta, don William, ¿para quién es el riesgo en este tema de fintech? ¿Cuál sería el riesgo país, riesgo empresa o riesgo de cliente? Para ver si por su experiencia me ilustra un poco. Mira, yo todavía no he visto, y yo creo que es en Panamá, las situaciones de cuando, diga, porque estamos hablando de delitos financieros, ¿no? Y como te dije, no siento que ellos estén protegidos a través de la normativa de delitos financieros.
¿no? Y por lo tanto, el riesgo se mantiene, el riesgo frente a un fraude, frente a ellos, siempre es latente. Y yo creo que sí se debe legislar en ese sentido. Aquí habla del riesgo, ¿no? Riesgo país, riesgo empresa, riesgo de cliente. Ok, yo más o menos aportando lo que pregunta Omar Estanciola. Mira, yo pienso que el efecto de tener controles, ¿no? Controles como que, por ejemplo, en una fintech o un habilitador de fintech, al final tiene algún tipo de comunicación con la banca, porque hay un trueque, hay un intercambio, tiene que haber algún tipo de intercambio y en ese intercambio, de alguna manera, siempre va a estar la banca en el intermedio, o sea que en esas transacciones, porque puede haber transacciones también por especia, tiene que haber controles. Esos controles son importantes para determinar la trazabilidad de la transacción. Cuando estamos ante transacciones de tipo digital, lo importante es saber, ok, salió de aquí a través de la utilización de una serie de rutinas que tiene los aplicativos de la fintech y luego pasa al otro. Si, mientras tenga toda esa trazabilidad, se deben establecer los controles. Por eso es muy importante identificar todo el proceso del negocio. Si yo no estoy claro con el proceso del propio negocio, yo no puedo identificar en dónde están los puntos de mayor riesgo, porque puede haber riesgo interno, fraude que cometen los propios empleados, pero también puede haber fraude que se comete a través de los propios clientes o fraude por la utilización de plataformas que utilizan proveedores, ¿no? Algunos proveedores de servicios, como por ejemplo todas estas empresas tecnológicas como Microsoft, como Google, como Amazon, están llenos de proveedores pequeños, medianos, y esos proveedores también representan algunos riesgos. Por ejemplo, uno de los casos que hemos visto recientemente con esto que afectó las aerolíneas, que fue a través de un proveedor de servicios de Microsoft, que es CrowdStrike, le puede suceder exactamente igual a una empresa fintech o alguien que está de intermediario eh, con el banco, ¿no? Y se pueden dar los delitos financieros. Sí, hay situaciones frente a este tema de los medios de pago. Ahí es donde entonces el banco también tiene que, a la utilización de servicios de estas empresas, ser muy cuidadoso, ¿no? Porque en realidad he visto casos a través de temas de medios de pago donde de alguna manera se acreditaban dineros a cuentas bancarias que no debían haberse acreditado o que por lo menos el cliente esperaba, pero que no debían haberse acreditado y fueron utilizados. Y después el banco posteriormente se da cuenta de esa situación en particular y tiende a afectar al usuario, al cuentaviente, diciéndole que tiene que devolverle ese dinero cuando en realidad fue su propio proveedor de servicios el que de alguna manera se equivocó en el tema de la habilitación de esos pagos dentro de las cuentas bancarias. Correcto. Y Ah, bueno, Omar, terminando tu consulta, pero la trazabilidad no la debe asumir la empresa o negocio con la parte del due diligence. Por supuesto que la debe asumir la empresa o el negocio, pero también la empresa fintech. O sea, tiene que asumir la responsabilidad, porque en ese momento, si no se tiene toda la cadena, o sea, la cadena de esa transacción, muy difícilmente hay hay un elemento probatorio en el caso de que se dé un delito, ¿no? Sobre todo en estos temas bueno, yo he tenido que interactuar como perito informático en algunos casos a través de algunas fiscalías y lo que ellos siempre dicen, cómo es el flujo.
de toda esa transacción. Esa trazabilidad no solamente está del lado del negocio, sino también del lado del cliente, porque pueden haber debilidades como las que comentaste, William, ¿verdad? Si tienes contraseñas muy frágiles, si no cuentas, por ejemplo, con un buen antivirus, si le das la contraseña a otra persona, o sea, le estás permitiendo el acceso a las plataformas de manera libre, y toda esa información existen en cada software o en cada transacción electrónica, existe manera de ubicar esa trazabilidad, ¿no? Hay otra pregunta, William. Luz pregunta, ¿puede ahondar un poco en lo que es el delito de manipulación de acciones, por favor? Si eso afecta en lo que es mercados internacionales que se refleja en Panamá. ¿Una fintech con criptomonedas puede ser menos regulada? Primero, la primera, de la manipulación, me está hablando de la manipulación de mercado. Ajá, la manipulación de acciones. Delito de Ok. manipulación de acciones. Sí, digo, Si esto afecta a mercados internacionales que se reflejan en Panamá. repíteme la pregunta, es que el tema de la manipulación de acciones se da básicamente, o no ha ocurrido en Panamá, o por lo menos yo no tengo conocimiento de que exista, y este tipo penal ya tiene más de 20 años en Panamá, y no recuerdo que haya ocurrido, es la compra y venta de acciones por un solo sujeto o utilizando dos o terceras personas para tratar de alguna manera incrementar el precio de la misma o verificar que la misma está en franco movimiento, creando y así que las personas se animen a comprar la misma, o tratando de inflar sus precios de manera ficticia a través de la compra y la venta de la misma persona, comprando y vendiendo esa misma acción o utilizando terceras personas. En Panamá, como nuestro mercado de valores es un poco lineal y no es tan movido, no se ve mucho, no creo que haya ocurrido. Este tipo penal más bien se da o se puede ver en otros países, o se puede dar en otras bolsas que son un poco más movidas, y en la cual quizás algún valor esté en franco movimiento y alguien se anime a comprarlo y en realidad lo que están haciendo es defraudando a los ahorristas o a los inversores, ¿no? Y lo otro que me dijiste, la otra pregunta. La otra pregunta era, ¿una fintech con criptomonedas puede ser menos regulada, verdad? Sí, definitivamente en Panamá las criptomonedas no están reguladas. Yo no sé, por ejemplo, a mí me llama la atención ver el tema, y vamos a ver el tema de una plataforma en particular, bueno, no voy Binance, por ejemplo, en la cual uno ahí se compran y se venden criptomonedas y ellos utilizan eh, cuentas bancarias locales o ponen las cuentas bancarias locales de las personas y cada una tiene un ranking y dependiendo del ranking tú aceptas o no aceptas el pago de ese tipo de transacciones, ¿no? A mi criterio, independientemente que es lo usual ya por parte de los que están invirtiendo y comprando y vendiendo en criptomoneda, esto está, a mi criterio, muy peligroso porque podría igualmente participar dentro de un tema de blanqueo de capitales. Ok. Chicos, recuerden que vamos a estar sorteando un cupo de cortesía para el taller de elaboración del BIA y plan de continuidad de negocios. Eso es para el día 24 de septiembre. Hay otra pregunta, eh, William. Dice Omar Estanciola nuevamente. Esto de las acciones se debe a que el tema del mercado de Panamá es más conservador que los demás mercados de valores que son más dinámicos. Yo creo que el tema del mercado de Panamá no es, le llaman lineal, no hay mucha oferta ni compra, porque en otros países donde hay muchos más valores, ¿no? Pero fíjate Panamá hay muy pocos valores, a veces hay mucho más movimiento en el tema de bonos,
Pero en el tema de las acciones, no hay tantas empresas enlistadas en bolsa en Panamá, y claro, la compra y la venta de las acciones no es tan corriente, no hay un movimiento tan grande dentro de la compra y venta de acciones como en mercados como el de Estados Unidos, el de España, o mercados como de Latinoamérica, sería Brasil o México, ¿no? Donde tú ves valores de empresas enlistadas en bolsa en esos lugares que tienen mucho movimiento, y por lo tanto sería mucho más fácil manipular estas acciones. En Panamá, ya que no hay mucho movimiento, yo creo que sería muy difícil que se aplicara este tipo penal, y por eso es que yo creo que en la historia de la existencia de este tipo penal no ha sido utilizado. Igualmente tampoco el de insider trading tampoco ha sido utilizado, o no recuerdo que haya alguna condena o alguna investigación actual en ese sentido, ¿no? Lo que sí, a mí me parece que son más estos tipos penales de carácter preventivo, que hay que tenerlos dentro de nuestra legislación, porque uno no sabe si en algún momento determinado nuestra bolsa logra crecer o muchas más empresas se comienzan a listar en bolsa, y ahí tú tengas las normas penales que de alguna manera la puedan proteger. William, los últimos 2 minutos, si tuvieras que hacer un resumen, ¿qué mensaje le enviarías a estos especialistas? Porque aquí tenemos gente de Panamá, de Dominicana, eh, hay otros que están en Colombia en este webinar. ¿Qué recomendaciones darías tú para todos estos especialistas en diferentes materias? Bueno, en principio, quizás estoy utilizando un poco la experiencia panameña, que es la que me aboca ahora con una política de bancarización que se está estableciendo aquí en Panamá. Yo creo que los delitos financieros van a quedar, en Panamá han subido mucho. Estaba buscando estadísticas que no pude traer a la fecha, que no me la ha entregado todavía el Ministerio Público, pero yo sí creo que hay que especializarse, y los entes investigativos van a tener que requerir especializarse desde el punto de vista tecnológico para poder detectar a estos delincuentes. ¿Qué sucede? En muchos de nuestros países, dentro de las propias fiscalías, no tienen, o dentro de la parte operativa e investigativa de la policía, las suficientes herramientas para poder detectar o para poder ubicar a estos delincuentes, porque le faltan las herramientas tecnológicas. Yo creo que entonces desde la empresa privada habrá que también crear algunos mecanismos que puedan poder no solamente detectar que te están haciendo fraude, sino detectar quién te lo está haciendo, y que pueda de alguna manera esa tecnología llegar a los entes investigativos. En principio, con esta política del gobierno actualmente de seguir bancarizando a los panameños, va a haber muchas personas que posiblemente nunca han tocado una plataforma, que van a tener que aprender a poder utilizar lo que es una clave, lo que es un usuario, lo que es un email, lo que es una contraseña, y que posiblemente puedan ser el primer objetivo por parte de los delincuentes, de los delincuentes. Entonces, que no necesariamente van a estar en este país, sino que van a estar también en otros países. Para ello también hay que crear legislaciones que pueda hacer mucho más fácil la comunicación de dos países frente a este tipo delictivo. ¿Por qué? Claro. Porque lo que ocurre muchas veces es que yo puedo darme cuenta que una persona por alguna razón se ha metido a mi email, o por alguna razón se ha metido a mi plataforma, pero ¿cómo hago para poder rápidamente, junto con la policía de Panamá, o con información, por ejemplo, de Colombia o Colombia, poder que esa información llegue lo más rápido posible a Colombia, y Colombia pueda actuar de manera inmediata frente a la situación que se está suscitando aquí en Panamá? Bueno, muchas gracias, William. Ya saben, mantenerse actualizados. El hecho de que sean sujetos regulados, recuerden que también están los sujetos regulados no financieros, y eso incluye los abogados, contadores, eh, casas de empeños, y hay un grupo
bien fuerte y pesado en ese segmento donde también debemos estar constantemente adquiriendo conocimientos. Bueno, vamos a proceder al sorteo del cupo de cortesía para el taller de elaboración vía y plan de continuidad de negocio para los que están presentes. Miguel, a ver si puedes darle la vuelta a la ruleta. Estos son todos los participantes. A ver, Renan Arjona, felicidades. Te pones en contacto con nosotros. Tienes el cupo de cortesía. El taller es virtual para aquellos que están interesados. Tenemos la información a través de nuestras redes sociales y con mucho gusto estamos a la orden para los que se quieren inscribir al evento. Y gracias nuevamente a ustedes, a William, por estar presentes, por brindarnos esta información muy valiosa. Este, este webinar quedó grabado y vamos a estarlo publicando en nuestras redes sociales y sobre todo en el YouTube de @yasopanamá. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.